Siguiendo muy de cerca todo este proceso de negociación con miras a este acuerdo de París, vemos las caras de satisfacción, las escenas de celebración en Francia al haberse firmado este tratado que para algunos es un cambio en las reglas de juego, un punto de inflexión. Lo ha dicho el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, también el presidente Barack Obama, crucial en este acuerdo, lo ha celebrado y por supuesto también en Francia es considerado un éxito no solo para el planeta, sino también para la diplomacia francesa. ¿Qué cambia para nuestro futuro con este acuerdo de París, Farid? A ver, los que quieren ver el vaso medio lleno se remiten a los objetivos. Los objetivos están dentro de lo correcto. Máximo 2 grados centígrados de incremento de la temperatura del planeta hacia fin del siglo respecto a la era preindustrial. Pero lo deseable sería 1.5, poner un techo al crecimiento de las emisiones antes de que empiecen a descender, tan pronto como sea posible. Pero siendo los objetivos los correctos, quienes quieren ver el vaso medio vacío dirían tan pronto como sea posible no es una meta muy concreta cuando se trata de poner un límite al crecimiento de las emisiones antes de empezar su descenso. No solo los medios aprobados no son suficientes para lograr los objetivos establecidos, sino que además la mayoría de esos medios no son vinculantes, o sea, no son de cumplimiento obligatorio bajo el derecho internacional, e incluso aquellos que son vinculantes, o sea, que hay obligación de cumplir bajo el derecho internacional, pues son acuerdos en donde no hay sanciones en caso de incumplimiento. Entonces, en términos de los medios todavía faltan precisiones y falta ver si existe la voluntad política para cumplir con aquello que se ha acordado. En términos de los objetivos son básicamente los correctos. Ahora, pero sí ha habido un cambio, según los artículos que estaba leyendo en The Guardian, que ha habido una confluencia de líderes que han permitido hacer esto, lo que era imposible solamente, por ejemplo, hablando de Copenhague, ¿no? Está el presidente Barack Obama, está el presidente de la China, que hasta hace unos años se resistía a la China a querer disminuir sus emisiones de carbón y ahora lo hace más por motivos de reclamo público, ¿no? Para conseguir un aire más puro, e incluso la India. También el primer ministro de la India sí es una persona que está consciente de los daños del medio ambiente. O sea, sí ha habido una confluencia política importante que ha logrado por lo menos que se junten y que sostengan este acuerdo. Sí, hay cambios respecto a la cumbre en Dinamarca que fracasa en 2009. El primero es que, por ejemplo, ya nadie cuestiona al gobierno alguno. Primero, que el cambio climático es un problema real y que es causado esencialmente por la industria humana, no es un fenómeno natural. Luego, entonces, hay que hacer algo al respecto, porque está en nuestro poder hacer algo al respecto. Segunda cuestión, China y Estados Unidos, que por sí solos dan cuenta de casi la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero, han cambiado su posición. En el caso de Estados Unidos hay dos factores. Uno primero es el triunfo de Obama, que a diferencia de Bush, que negó el cambio climático hasta el final de su gobierno, de hecho 2007, desde un inicio aceptó que el problema era real, que era causado por la industria humana y que era grave, había que revertirlo. Pero en segundo lugar, Obama precisamente presionó para que no hubiera, que las metas no fueran vinculantes, para así poder él actuar por decreto ejecutivo, porque si las metas eran vinculantes, eso convertía el acuerdo en un tratado bajo la legislación americana que requería ratificación del Congreso y no hay mayoría en el Congreso para eso. Y China, por otro lado, bueno, los chinos de Beijing han empezado a ahogarse en sus propias emisiones de gases de efecto invernadero. Propio desarrollo. Sí, por último, la energía eólica y la energía solar han reducido dramáticamente sus costos de producción, ya están empezando a desarrollarse tecnologías que permiten almacenarlas, entonces las alternativas renovables se están volviendo económicamente rentables. Todo eso ha favorecido este acuerdo. Y que además hacia futuro también lo favorecen porque han estado presentes empresarios importantísimos, grandes fortunas como por ejemplo Bill Gates o empresarios vinculados a Internet, a las tecnologías modernas, buscando la innovación. Entonces, si hay una voluntad política, lo que dicen los líderes, es más fácil entonces que el dinero, que el capital vaya en esa dirección. Bueno, y además lo que hace en este caso gente como Gates es importante, porque si algo falta es que fondos públicos
públicos para investigación en innovación y desarrollo de nuevas tecnologías que generen fuentes de energía más limpias o en su defecto permitan mitigar los efectos del cambio climático y dada la ausencia de fondos públicos suficientes, que fortunas tan grandes como la de Bill Gates, el hombre más rico del mundo, o el segundo, ya no estoy seguro cuál es su puesto porque va cambiando con el tiempo en la lista, con Slim se turna en el primer lugar, que estas fortunas pongan dinero para eso, que hace falta, pero que no están poniendo los gobiernos, es importante. Claro, incluso Bill Gates lo dice, ¿no? El crecimiento de Internet no hubiera sido posible si no hubieran tenido contratos con el Estado, que eso los impulsó muchísimo, ¿no? Ahora, también hay nubarrones hablando en términos climáticos, ¿no? Por un lado está el Frente Nacional en Francia y por otro lado están los republicanos en los Estados Unidos. Entonces, lo que también se decía que había trascendido de estas negociaciones es que habían tratado de buscar una arquitectura jurídica de manera tal que no pasara lo que tú dices, que en el Congreso de Estados Unidos fuera rechazado ese acuerdo si es que hubiera sido un tratado. Efectivamente, ¿no? Por eso el tema de que muchos aspectos no sean vinculantes, o sea, no sean de cumplimiento legal, obligatorio, porque efectivamente bajo la legislación americana eso requería aprobación del Congreso, y repito lo que hemos dicho más de una vez en este programa, no solo los republicanos, aún los que reconocen el problema, no están dispuestos a hacer lo que le corresponde a Estados Unidos para contribuir a mitigar sus efectos o eliminarlo en el largo plazo, sino que un sector de ese partido sencillamente niega la existencia del problema. Y eso tiene que ver no con un problema de ignorancia, sino probablemente con un problema de grupos de interés que también afectan al sector del Partido Demócrata, porque hay que recordar que las industrias, digamos, vinculadas a las energías fósiles, petróleo, gas, carbón, financiaron presuntas investigaciones durante mucho tiempo. Que encarpetaron en algunos casos también. Bueno, cuando los resultados no eran los esperados, los hermanos Koch encarpetaron una investigación que ellos mismos se encargaron porque decía que sí existía el cambio climático, pero en casos como ExxonMobil más bien trataban de buscarle tres pies al gasto, todo viendo algunos contraejemplos que pudieran poner en duda la existencia del cambio climático. Una de las cosas que decía el libro de Al Gore, Una verdad inconveniente, era precisamente que a nivel de la ciencia no había mayor discusión ya sobre el tema, pero cuando uno revisaba los artículos periodísticos en Estados Unidos, un tercio aproximadamente cuestionaban la existencia del cambio climático. Y además se divide según líneas partidarias cuando hacen las encuestas, ¿no? El tema de la preocupación por el cambio climático, según los republicanos, no significa mucho ese tema para ellos, en cambio en los demócratas sí. Otro punto que también fue de debate, controversia, era que los países que están siendo más vulnerables, las islas, por ejemplo, que se están hundiendo, reclamaban que se incluyeran las pérdidas y daños. Pero Estados Unidos dijo, bueno, prefería que no hubiera la posibilidad siquiera de que demandaran, ¿no? Sino más bien por la vía de la ayuda. Claro, ahí el tema, sin embargo, es a quién demandas, ¿no? Porque muchos países contribuyen al problema. Yo diría que si hubiera que demandar en función a mayor cantidad de emisiones causantes del problema, probablemente en primera línea estarían los países europeos. Porque comenzaron. Que son los que comenzaron el proceso. Y ya para este año vamos a haber llegado a 1 grado centígrado de aumento de la temperatura promedio del planeta respecto a la era preindustrial. O sea, ya la mitad del objetivo a fin de siglo está vencida, ¿no? El plazo para hacer algo se venció. Pero claro, los europeos podrían decir, hoy en día, nosotros somos los únicos países desarrollados que estamos haciendo algo significativo. Países como Estados Unidos, hasta hace unos pocos años, Canadá y Australia, hasta hace meses. Que acaban de cambiar de gobierno. Claro, que acaban de cambiar de gobierno, no estaban haciendo su tarea. Los europeos sí le hemos estado haciendo desde Kioto. Somos los únicos que realmente cumplieron con los requisitos establecidos en el protocolo de Kioto. Y hoy en día China emite más que toda Europa, probablemente. Entonces, era el juego de nunca acabar. Todo el mundo le soplaba la pluma a alguien más. Claro. Y, por ejemplo, recordar, Hugo Chávez fue uno de los mayores opositores a que se llegara a un acuerdo en Dinamarca también. Bueno, es el país con las mayores reservas mundiales de petróleo, si se cuentan incluso las reservas de petróleo más pesado, pero además es un país que exporta un 96%
petróleo y que gas. Claro, y no había presentado sus propósitos de reducir las emisiones de carbón, por lo menos para la COP21, ¿no? Decía que no lo iba a hacer hasta que no supiera cuánto iba a haber de ayuda para poder reducirlas. Ahí vemos los principales hitos de las negociaciones sobre el cambio climático, cómo ha ido avanzando ese plan y cuán importante fue, también hay que recordarlo, la COP20 en el Perú, que sentó las bases de este sistema que es, ustedes propongan, ¿no? Que no se impusiera a los países, sino que los países mismos fueran los que dijeran hasta este punto podemos nosotros limitar nuestras emisiones. Claro, acá lo interesante es que si uno revisa el cuadro, mucho de lo que está contenido en París suma los acuerdos previos. Por ejemplo, en la COP3 en Kioto ya por primera vez se habla de buscar reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero de manera vinculante para los países que estaban obligados, que no eran todos, de hecho ni siquiera la mayoría. En Bali por primera vez se habla de la necesidad de un acuerdo vinculante general. En Copenhague, en Dinamarca, se establece el tope de 2 grados centígrados de incremento hasta fines de siglo, aunque los científicos proponían 1,5. En Cancún por primera vez aparece la idea del Fondo Verde para mitigación y adaptación al cambio climático. En Durban se pide que se llegue a un acuerdo final el año 2015, o sea, en la cumbre de París, y que se aumente la ambición de los objetivos. La cumbre de Varsovia no tuvo grandes avances, salvo el establecer que estas cumbres se realizarán de manera bienal, o estas reuniones. Lima es importante porque lo que se acaba de aprobar en París está casi todo contenido en el borrador que se aprobó en Lima, solo que en Lima era todavía una propuesta, ahora es un acuerdo formal. Y además comentaban lo que ha sido también el ambiente en el que se desarrolló esta COP21 y la manera como se llevaban a cabo las negociaciones, que habían lugares para que descansaran los negociadores. Se pensó hasta en todos los detalles, que había una buena comida francesa también para que se sintieran cómodos y que incluso hicieron una pausa el sábado, dijeron un momento, regresamos después del almuerzo. Bueno, es que con hambre y sueño es difícil negociar, ¿no? Se te empiezan a escapar y hay que recordar que en estas negociaciones, las negociaciones, como corresponde a todo buen diplomático, se entrampan por una palabra. Y se entramparon por una palabra. Se entramparon por una palabra, ¿no? Should fue, mejor dicho, se puso should en lugar de shall, que traducido al español, el diario El País lo traduce como en lugar de deberán alcanzar estos objetivos, se cambió por deberían alcanzar estos objetivos. Ese tema fue una discusión de última hora que entrampó la decisión final, aunque parezca mentira. Y se dio cuenta la delegación estadounidense, John Kerry, se dio cuenta el secretario de Estado estadounidense y habló entonces con el Amphibious y dijeron, bueno, ¿cómo resolvemos esto? ¿Ha habido acaso alguna intención subalterna de tratar de obligar a Estados Unidos algo a lo que no se ha comprometido? Y resultó que no, que era un error de tipeo. Pero además, para que se vea que esto no es tan banal como podría sonar, qué diferencia hay que pongas deberían en lugar de deberán. Una de las razones que alega Israel para no cumplir la resolución 242 del Consejo de Seguridad, que le obliga a retirarse de los territorios ocupados, es que no dice los territorios ocupados, dice de territorios ocupados. Israel interpreta que eso implica de algunos de los territorios ocupados, no de todos, porque no está la palabra los, ¿no? Entonces, tienen consecuencias prácticas. Las partes que no quieren cumplirlo van a agarrarse de esa pequeña palabra o la ausencia de una palabra para justificar su incumplimiento. Y el país que tuvo un papel destacado fue el nuestro, en la figura del ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, quien fue largamente aplaudido en la